Y como decíamos hace 15 días, pues hoy en la voluntad del Señor seguiríamos con la porción del capítulo 1, versículo 18 al 25. Y la presentación también nos ayudaba a enfocar las ideas fundamentales, principales, de lo que el apóstol, con su autoridad apostólica y inspirado por el Espíritu del Señor, pues dirigió, escribiera él o escribiera a otro, que incluso mejoró el estilo. El caso es que lo que nos ha llegado es para nuestro bien y es un mensaje permanente. Recordáis que está dirigido a comunidades que están en persecución, han tenido que salir de sus ciudades de residencia, de origen, a causa de la persecución, y aún allí donde estaban en una situación de crisis, una situación de tensión, de presión y de dificultad. Y Pedro les escribe para animarles. Y también les escribe, como hemos hecho hoy también con los símbolos, y todo lo que hemos hecho enfocado a los símbolos, un recordatorio, y lo que hoy fundamentalmente vamos a considerar es un recordatorio. Porque en el primer capítulo, pues, el apóstol les está recordando en quién han creído, la esperanza que tienen, les está exhortando, les ha llamado a una vida santa, a una vida consagrada, les está recordando que ya no deben vivir como anteriormente vivían, que tienen que romper con la vida anterior, que tienen que romper con su propia familia, porque estos creyentes no solamente creían en el Señor y tenían una vida renovada, una nueva vida, sino habían tenido que romper con una vida, con una seguridad social y familiar, con un entorno en el que estaban seguros y estaban enfrente de una situación que era mucho más asfixiante que a lo mejor lo que nosotros o lo que un ciudadano español y que conozca el Evangelio puede percibir o puede experimentar. Esto nos hace entender también lo que significa para un musulmán entregarse a Cristo, ya sea en Turquía, en Arabia Saudí o en el barrio de Estrecho, que lo sabe. Así que es una exhortación a una vida santa, es palabras de ánimo, de consuelo, de perseverancia, de que Jesucristo está con ellos, que Jesucristo ya se les ha sido manifestado, que están viviendo una vida en la que Cristo va a ser manifestado, están esperándole, de que la palabra de Dios les llama a ser santos, ser consagrados, porque es un Dios santo, un Dios que quiere ser visto como Padre, pero también como aquel que nos observa para ayudarnos, para protegernos, para pastorearnos, pero que también nos está mirando. Entonces Pedro les está llamando también a tener una actitud de un temor reverente. Y eso es lo que vimos el pasado día que tratábamos de recordar. Vamos a ver entonces la porción que hoy tenemos delante, que es 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 25. Estoy leyendo la versión Reina Valera del 95. Pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Por medio de él creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza
sean en Dios. Al obedecer a la verdad mediante el Espíritu, habéis purificado vuestras almas para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues habéis renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Vamos a hacer una oración. Señor, nos exponemos ante tu palabra eterna, tu palabra que es como una espada bien afilada. Y Señor, pues necesitamos estar expuestos a ella para que tu luz, tu dirección, el discernimiento que quieres que recibamos en este día, encuentre una mente preparada, una mente libre de estorbos, una mente, Señor, que produzca en el corazón todas aquellas obras, todo aquello sentimiento, emoción, voluntad, todo aquello, Señor, con lo que tú nos has creado, que nosotros vamos descubriendo. Gracias, Señor, por tu creación y por poder adorarte en integridad. En el nombre de Jesús. Amén. Pues es un recordatorio, y en los versículos 18 al 21, lo que Pedro viene a hacer es, pues, como un breve resumen de la fe cristiana. Hay ciertas doctrinas que él menciona, y en el versículo 18 veis que sale la palabra rescate o redención, según la versión que utilicéis, o liberación, salvación en definitiva. Y dice que ellos lo saben, o que debéis saber. Entonces es como un recordatorio, es decir, bueno, todo esto tiene una razón de ser. Es algo que ya sabéis y que venimos a recordar con las palabras, con esta carta que os dirijo. Sabéis ya acerca de vuestra redención. Hermanos, ¿sabemos realmente la historia de la salvación? Lo que significa redención. ¿Vivimos la redención? ¿Sabemos lo que significa esto, la trascendencia? Seguramente que sí. Seguro que sí. Pero por si acaso, hagamos este ejercicio. Ya sabéis, lo debéis saber, como bien sabéis, sabiendo. Y si no es así, pues hagamos caso de las palabras del escrito de esta carta que Pablo escribe a estas comunidades de creyentes. Porque es importante tener bases, fundamentos de verdad, de doctrina, que nos afiancen en la verdad. Porque no podemos ser agradecidos, no podemos tener una alabanza profunda, creciente, progresiva, si no sabemos de dónde hemos salido, como estos hermanos, y a dónde se nos ha sido llamado. Sabéis que por medio de Cristo habéis sido redimidos, rescatados. Y hay un precio, se ha pagado un precio. La idea es de liberación mediante el pago de un precio. Hay un costo. Y este costo es caro. Es muy caro. Y Pedro escoge dos elementos que no es de lo que más se deteriora. Es verdad que la plata se pone oscura y hay que limpiarla, pero elige el oro y la plata. No está esto entre las cosas más perecederas, más temporales, más caducas.
pero lo que quiere resaltar es que la redención, el precio de la liberación, no es una cosa barata, es una cosa que es cara, que no hay ninguna posesión, ningún valor, ningún precio que podamos pagar por ella que no sea el mismo Cristo. Reconocer que el precio lo pagó otro, lo redimió otro. Y esto es algo que en el Antiguo Testamento pues, se ve en muchas ocasiones. Ya está el concepto de redención desde el mismo momento en que Dios sale con su pueblo, hace salir a su pueblo de la esclavitud, de una esclavitud de 4 siglos en Egipto. Y lo hace en la antigüedad. Era costumbre liberar a un esclavo pagando una cierta cantidad que seguramente él no podía haber ahorrado, no pudiera haber conseguido, y tenía que ser, en la mayoría de los casos, una persona que pagara. Pero en el Nuevo Testamento todo este rescate se enfoca en la persona de Jesucristo. En Gálatas 3:13 leemos que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Eso está en Gálatas 3:13. Jesús se entregó por nosotros para redimirnos, para liberarnos de toda maldad y para purificar para sí mismo un pueblo que sea de su propiedad, deseoso de hacer lo bueno. El considerar la redención y el costo de la redención te lleva a ser formar parte de un pueblo que está deseoso, no está esperando, inactivo, a que le manden tareas, trabajos, sino que las descubre, porque además está deseoso de hacerlas. ¿Por qué? Porque ha entendido la razón de ser de su salvación. La salvación está en el precio costoso que Cristo pagó por nosotros, por cada uno. Un rescate de una inútil manera de vivir, de una absurda manera de vivir que está heredada de vuestros padres. Podía ser, como dije antes, esa manera de vivir, ese entorno familiar, cultural, social, que te da protección y que está todo entrelazado, pero también nos evoca a esa herencia que llevamos desde la caída y que hemos heredado todos. Esa absurda manera de vivir, en la cual en nuestra ignorancia, antes de creer, pues vivíamos. No éramos conscientes de ese estilo de vida que carece de todo propósito, que es estéril, que es inútil. Y Pedro, que les está enseñando doctrina, en el versículo 19 dice: y no es que hayáis sido rescatados pagando lo más precioso que os podáis, o lo más caro que os podáis imaginar, sino, versículo 19, es decir, os voy a decir el motivo de vuestro rescate, el precio de vuestro rescate. Y es donde menciona la preciosa sangre de Cristo. La redención completa. Lo que significa la obra de salvación, de encarnación, de entrega, de muerte, de resurrección. De un cordero sin mancha, sin defecto. Bueno, Pedro estaba muy familiarizado con los ritos, las costumbres, las ceremonias de su pueblo. Habla como un judío. Y desde Juan el Bautista, las enseñanzas del Nuevo Testamento enseñan que Cristo es aquel cordero, el cordero pascual, el cordero que se entrega para un sacrificio de redención de los pecados de otro. Ya lo señala Juan el Bautista, cuando señalando a Jesús dice a los que están a su alrededor: mirad cómo lo presenta, mirad el Cordero de Dios que quita
el pecado del mundo. Verdaderamente los oyentes de Juan entendían muy bien qué es lo que quería decir Juan el Bautista con eso. Y Pablo, que desarrolla mucho más en sus cartas la doctrina de la redención al Cordero como propiciación, es decir, su muerte fue propicia para nosotros. Esto lo hace Pablo, lo hace el autor de Hebreos, lo hace el apóstol Juan en su Apocalipsis. El Cordero de Dios. Jesús es nuestro Redentor, es nuestro Salvador. Reconocemos en el Señor que nos ha salvado del poder, de la destrucción del pecado, de la muerte, para vida eterna. Así que es un precio que hay que valorar, hay que profundizar en él, en el concepto, el sentido de redención, de liberación, a través de la obra completa de salvación del Señor Jesucristo. Pedro les enseñó sobre la redención y ahora en el versículo 20 también menciona un segundo asunto, y es el de la revelación. Cristo fue revelado, manifestado de una forma muy especial. Había sido escogido, había sido destinado, y había sido destinado desde antes de la fundación del mundo. Esto ya nos puede dar un poco dolor de cabeza entender esto, ¿verdad? Es decir, antes de la fundación del mundo, el hombre no existía, no había pecado, y Cristo ya había sido escogido, ya estaba planeado. Bueno, pues esto es trabajo para los teólogos. Pero vemos la Trinidad de Dios en un plan no improvisado, sino planificado desde la eternidad, cuya profundidad, cuyo sentido se nos escapa a nuestra mente. Podemos explicarlo de algunas formas o tratar de hacerlo, pero es algo que nos tiene que llevar a animar y animar más a profundizar en el sentido de que Cristo ha sido manifestado, ha sido revelado en el tiempo. Todo aquello que los ángeles siguen mirando, los profetas habían sido investigadores de cuándo podía ocurrir, ya ha ocurrido. Y nosotros tenemos ya la revelación de que Cristo ha sido manifestado en el tiempo. Fue escogido para hacerse cargo de una tarea, la tarea de la liberación, de la redención de todo aquel que en él cree. Y esto fue antes de la creación del mundo. Ha sido manifestado en estos últimos tiempos, versículo 20, estos últimos tiempos sabéis que es desde el nacimiento del Señor hasta que el Señor vuelva otra vez en gloria. Ha sido manifestado en su encarnación, en su vida con nosotros y en el cual creemos. Así que Cristo fue designado desde la eternidad, apareció en el tiempo, plantó su tienda entre nosotros, con un propósito: redimir, rescatar, liberar, hacer creyentes, hacer un pueblo. Sentiros privilegiados. Esto lo sabéis, pero os lo voy a recordar, porque en cualquier circunstancia que viváis, esto os ayudará, esto es fundamental que lo tengáis en cuenta. Así que redención, revelación y un tercer aspecto, resurrección. Y esto nos vuelve a recordar que la doctrina de la resurrección es fundamental, es destacada. Lo fue en la predicación y en la enseñanza de las primeras comunidades y lo sigue siendo hoy para nosotros. Aquellos que estaban escuchando las palabras del apóstol
Nunca habían visto a Jesús. Nunca. Pero habían creído en él. Versículo 8, este primer capítulo. Vosotros que lo amáis sin haberlo visto, creyendo en él, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Un gozo diferente. Necesitamos, ¿verdad? Necesitamos sentir, necesitamos ver, necesitamos palpar, y nuestro gozo a veces se manifiesta de esta manera, ¿no? Como pueblo mediterráneo más. Pero fijaros el testimonio que da Pedro de estos creyentes, de estas comunidades. No le habían visto, pero se gozaban con un gozo que no se podía explicar, era un gozo diferente, tenía un origen que era inexplicable, inabarcable, y además era glorioso, era para glorificar a Dios. Porque en definitiva, si creemos en Dios, si creemos en Jesucristo como su Hijo, nuestro Redentor, es porque el Padre ha resucitado al Hijo. Lo ha exaltado, lo ha elevado, está glorificado, está a la diestra del Padre, preparando un lugar para nosotros, preparando el momento en el que la manifestación gloriosa, el cumplimiento total de la obra de salvación en aquellos que han creído se manifieste para la eternidad. Por eso es importante recalcar, y el apóstol lo hace, la doctrina de la resurrección. Y se lo recuerda. Se lo recuerda a aquellos que ya creían en ello, que ya lo habían recibido, que lo iban entendiendo cada vez más, pero que era necesario que en medio de las circunstancias, en medio de lo que el apóstol ya les había pedido, les había exhortado, que esto también lo tuvieran en cuenta. Esto también nos llama a la continua enseñanza y aprendizaje de la palabra de Dios. Escudriñar las Escrituras. Tenemos el Espíritu, tenemos la comunidad de creyentes que nos ayuda en esto, en crecer y en tener fundamentos, buenos fundamentos. La Iglesia es columna de la verdad. Y esperamos que el Señor nos encuentre fieles a este propósito, al de transmitir la enseñanza apostólica, la enseñanza que el Señor dejó a través de sus apóstoles. Hay una razón de ser para todo esto. Vuestra fe, versículo 21, la última parte, vuestra fe, vuestra esperanza estén puestas en Dios. La razón. Necesitáis una fe que se vaya construyendo, una fe grande o pequeña, pero una calidad de fe evidente para tener esperanza. Porque la fe y la esperanza siempre van juntas. En la palabra de Dios siempre aparecen, son como dos caras de una misma moneda que se fortalecen la una a la otra. Este era el propósito también de escribirles y de recordarles aquello que ya sabían, pero que era necesario en estas circunstancias volver a recordar. Y pasamos a otra sección de esta porción, que es la que va del versículo 22 ya hasta el final del capítulo. Esto de la redención, esto de la revelación antes del fin del mundo, esto de la resurrección, del poder que se puso en funcionamiento, en acción, para que el Señor resucitara, todo esto es profundo. Pero ahora, como si el apóstol dijera, pero es que hay una manera de que lo vais a entender mejor. Y es que os améis unos a otros. No sé si os parece que nos estamos elevando demasiado a unas alturas
angelicales, celestiales, pero hay una manera de que esto se haga realidad en vosotros. Si realmente habéis obedecido a la verdad, si es que la habéis entendido, si es que la habéis aceptado, versículo 22, no de cualquier manera se recibe la verdad, se entiende la verdad que te interpela, la verdad que te pone entre la espada y la pared, porque es la verdad que viene mediante el Espíritu, es espiritual. Si es verdad que vuestras almas se han purificado, ¿cómo? ¿Cómo purificamos nuestra vida? ¿Nos hemos purificado? ¿Entendemos esto? ¿Nos hemos limpiado moralmente? ¿Estamos reconciliados con Dios? ¿Estamos reconciliados con el prójimo? ¿Nos hemos reconciliado con nosotros mismos? Pero ahora que os habéis purificado, que os habéis limpiado, que no es una purificación ritual, litúrgica, no es nada religioso, no tiene nada que ver. Y Pedro se explica: os habéis purificado porque habéis obedecido. ¿Recordáis cómo se nos llama, cómo se les llama a estos creyentes? Hijos. Pero hijos para obedecer. Hijos obedientes. Hijos dispuestos. Esa es la manera en que nos purificamos, nos limpiamos. Cuando estamos obedientes a la verdad de la palabra de Dios. Cuando nuestra vida se mueve en el ámbito de lo que es la voluntad del Señor expresada a través de su palabra. Así es como somos puros, somos purificados, estamos dentro de lo que es la revelación de Dios en Jesucristo. Versículo 12. A esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciados para los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo. De esta manera podemos purificarnos, estando atentos a aquellas cosas que el Señor nos pide en su palabra. Amaos unos a otros, entrañablemente, de corazón puro. Ya mencioné el último día que no solamente se nos pide tener simpatía, tener empatía, sino el reto que tenemos por delante es ir un poquito más allá con la ayuda del Señor. Es amarnos entrañablemente, profundamente, de corazón. Jesús, la noche de la traición, Juan 13:34. Os doy este mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, así como yo os amo. Vosotros también debéis amaros los unos a los otros. Profundamente, un amor de corazón, un amor serio, un amor que cuando está presente, cuando se manifiesta, cuando es una realidad, se borran muchas tensiones, anula enemistades conscientes, inconscientes, destierra raíz de amargura. Ese es el amor al que estamos llamados a reproducir, a vivir. Versículo 23. Hay una razón para que así sea. Y esto a mí me da temor reverente. Pero lo dice la palabra de Dios. Amaros
porque esto es evidencia de que habéis nacido de nuevo. Y yo no sé si esto lo tenemos presente. Hay muchas maneras de manifestar y de expresar que hemos nacido de nuevo. El que robaba no robe más. No adulterar con el pensamiento. Y así podríamos hacer una lista larga de expresiones, de evidencias de que el nuevo nacimiento espiritual en el espíritu se ha producido. Sabemos que es un progreso, que es un camino en el cual hay caídas, pero por sus frutos los conoceréis. Pero ¿nos hemos parado a pensar en este tipo de amor que se nos pide? Un amor entrañable, un amor que cuesta, porque es la evidencia de que habéis nacido de nuevo. Pues esto no es para pasarlo superficialmente en un momento. Tenemos que considerarlo, y seriamente. Ya no es simpatía, ya no es afinidad, ya no es tal. Esto no quiere decir que todos tengamos que ir a la misma bolera a jugar a los bolos. ¿Me entendéis? Y que haya una relación de más proximidad. Es perfecto, es lícito, existe, lo hay. Somos de diferentes gustos, diferentes edades, ¿no? Pero ese amor que se tiene que manifestar como evidencia del nuevo nacimiento, pues Pedro, inspirado por el Señor, hace recapacitar, pone el foco en que eso es una manifestación, una expresión, una evidencia, además de todas las que podáis añadir, la que podamos expresar de un nuevo nacimiento. Lo manifestamos cuando nuestra voluntad, nuestros intereses, nuestra mente, nuestra mayordomía, nuestra responsabilidad, pues va cambiando con la ayuda del Señor. Pero no olvidemos que también se pone a prueba nuestro amor los unos a los otros como que hemos conocido a Dios. No podemos generar este sentimiento, no lo podemos generar. La primera carta de Juan es una prueba de ello. Es una y otra vez el énfasis en que no podemos decir que amamos a Dios, que le hemos conocido, que Él nos ha transformado, si en nuestro corazón no hay un amor que cuesta, que es costoso, que es manifestación del propio amor de Dios que nos ha invadido a nosotros primeros. Así que hemos nacido de nuevo, ya estamos en el versículo 23 y acabando. Hemos sido renacidos, ya sabéis cómo el Señor lo explicó. Nacer de nuevo es nacer del Espíritu, un nuevo nacimiento, por el cual formamos parte, entramos a formar parte de una familia también espiritual, cuyo número, cuyo censo es incalculable, ¿verdad? No podemos saberlo. Pero sí quisiéramos estar seguros de que los que estamos aquí formamos parte de ese pueblo. Porque hemos tenido la experiencia del nuevo nacimiento. La palabra de gracia ha llegado a nosotros. Hemos confiado en Jesucristo, en su manifestación, para formar parte de un nuevo pueblo, santo, entregado, consagrado, testimonio para el mundo. Comunidad de creyentes. Comunidad de creyentes. Los reformadores lo definían así a la Iglesia, muchos de ellos, porque se daban cuenta del peligro, de la realidad, por otra parte, anunciada por el Señor, del trigo y la cizaña.
Por eso la advertencia sería: mirad cómo andáis, mirad cómo andáis. ¿Estáis evidenciando realmente el nuevo nacimiento en Cristo? ¿Habéis confiado en Él para salvación? ¿Te has puesto en sus manos? Tenemos que decir esto. La palabra de Dios lo dice. Y la Iglesia a sí misma se le tiene que recordar. No todos los que me llaman Señor, Señor entrarán en el reino. Hermanos, vamos a ocuparnos de esto también, con los que nos rodean, abiertos a que también en amor nos podamos decir: ¿tú has nacido de nuevo? ¿Estás evidenciando en tu vida la realidad de ser morada del Espíritu Santo? Vamos a recuperar también ese concepto, porque hay necesidad de explicar las palabras al hombre contemporáneo, que si redención, que si revelación, cosas de estas. Pero lo de nacer de nuevo, no por ser difícil o hacerlo difícil a la mentalidad moderna, vamos a dejar de explicarlo. La necesidad de un nuevo nacimiento en la fe. El Señor, cuando quiso explicar lo que era la semilla, en la palabra del sembrador, ya entendemos que la semilla es la palabra de Dios. Y estos creyentes que habían renacido, versículo 23, que no solamente habían sido rescatados con algo que no era ni oro, ni plata, ni nada que se les parezca, dice que han sido renacidos no una simiente corruptible, no de la voluntad, del deseo, de la pasión de los seres humanos, sino que habían sido nacidos por la palabra de Dios. Una palabra que no cambia, que es viva y que permanece para siempre. La palabra de Dios, cuya máxima manifestación era el Verbo encarnado, Cristo. Y otra vez, Pedro, lo mismo que lo hizo anteriormente, otra vez acude, en esta ocasión a un texto de Isaías, para que la idea quede fijada, grabada en la mente de los que escuchaban aquella carne. Y hace mención a aquel texto de Isaías que dice que toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca, la flor se cae, la plata se ensucia, el oro dura lo que dura, pero la palabra del Señor, la que ha llegado a vosotros, va a permanecer para siempre. Y esa palabra es confiable y es fiable. Es el mismo Evangelio. Es el Evangelio que se os ha sido anunciado y lo habéis recibido. Esperamos que el Evangelio haya sido anunciado esta mañana y llegue a lo más profundo del corazón, de la mente, del entendimiento de los que aquí estamos, como fue la voluntad de Pedro al escribir esta carta a estos hermanos en dificultades. Hay esperanza, ¿recordáis el lema de la carta? Hay esperanza en medio del sufrimiento. El sufrimiento tiene sentido cuando hay esperanza, pero todo es por la fe en Jesucristo. Pues que sea una realidad en nuestras vidas para salvación. Y que en esta semana esta palabra pues también sea transformadora de actitudes, transformadora de perspectivas, de ideas, de sentimientos, de emociones que están ahí, que nos lleven realmente a un amor profundo,
costoso, pero que va a permanecer y va a ser evidencia real de que el nuevo nacimiento Cristo vive en nosotros. A Él sea la gloria. Vamos a terminar en oración. Señor, te damos gracias por, entre muchos avatares en la historia, has formado este libro y también nos has dado tu espíritu a cada uno de nosotros, has dado tu espíritu a la Iglesia para que entendamos en nuestra circunstancia cómo eres, cómo nos tratas, cómo estás en el plan eterno de salvación, Señor. Te damos gracias por la esperanza que podemos recibir de que todo será cumplido y que todo será para tu gloria y para que compartamos tu gloria. Y te pedimos que en este día, en las diferentes circunstancias y necesidades de cada día, Señor, nos ayudes a recordar esto, que nos has redimido, que te has revelado de una forma personal a nosotros, que has resucitado, que has vencido a la muerte, y con esa resurrección también está asegurada la nuestra. Te pedimos, Señor, que nos proveas de aquello que necesitamos. Te pedimos, Señor, que tú hagas una obra en la que nos demos cuenta dónde estamos. ¿Dónde estamos en relación a la salvación? A tu voluntad. Y podamos ser no piedras de tropiezo, sino ayuda y luz en medio de la oscuridad. En el nombre de Jesús. Amén.